¿Alguna vez has visto las competencias donde un atleta celebra demasiado pronto? ¿Alguna vez has visto? Es muy triste, ¿verdad? A veces hay algún video ahí de algún ciclista que se ve ya cerca de la meta y deja de pedalear con fuerza y alza los brazos y suelta el volante, ¿no? El timón de la bicicleta, la suelta y está celebrando. Todavía no ha cruzado la meta, pero solo para darse cuenta que detrás venía uno que no soltó la bicicleta y lo pasa en el último minuto, ¿no? En el último segundo, y gana la competencia. Eso ha ocurrido varias veces, pero es interesante pensar en lo contrario. Imagina que un deportista, por ejemplo, de una maratón, ha corrido 20 kilómetros, ¿no? Mucho. Está cansado, está agitado, pero está con la convicción de que va a dar todo de sí, ¿no? Y llega y por alguna razón no han puesto la usual línea de meta, ¿no? La bandita. Por alguna razón no la han puesto, pero ahí está la meta. Entonces el atleta la cruza, pero no se ha dado cuenta que ya ganó la carrera. Y él sigue y sigue corriendo solo para que los asistentes o tal vez las gradas le griten: ¡Hey, ya ganaste! Ya estuvo, ya déjalo, ¿no? Ya quedaste primero. Sería interesante ver eso, ¿no? Un atleta que ya ganó, pero sigue pensando que debe correr y que debe seguir corriendo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque eso es un poco lo que estaba pasando con los colosenses. Ellos ya habían conocido a Cristo, ellos ya habían abrazado la doctrina de Cristo, habían creído en todo lo que Pablo ha enfatizado en el capítulo 1, pero por alguna razón que no debería, porque Pablo empieza a corregir esto, empezaron a ser tentados con la idea de que debían seguir intentando ganar el favor de Dios. Yo sigo teniendo que hacer algo, ¿no? Debo guardar ciertos ritos de la ley. Esa era la tentación en Colosas. Necesito una mediación de ángeles. Necesito un conocimiento elevado. Necesito algo más para ganar el favor de Dios. Y Pablo les dice: todo el favor de Dios que puedes recibir, ya lo tienes. Ya estuvo. No tienes que seguir corriendo. Sería absurdo que sigas queriendo buscar más allá de Cristo, porque en Cristo estás completo, lo tienes todo. Así que hoy vamos a leer, si me acompañas, vamos a leer desde el verso 8 para que tenga más trasfondo. Verso 8 dice: mirad que nadie os engañe, les dice Pablo a los colosenses, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo o a las cosas superficiales, básicas del mundo. Pablo sigue diciendo: y no según Cristo. Esto es contrario a la doctrina de Cristo. Verso 9. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él, es decir, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que esta mañana vamos a ver dos realidades de aquellos que están completos en Cristo para que podamos vivir confiando solo en Él. Dos realidades de aquellos que están completos en Cristo para que podamos confiar solo en Él. La primera realidad la vamos a ver en los versos del 10 al 11 y es que han sido separados del pecado. Esa es la primera realidad que vamos a estudiar hoy. Han sido separados del pecado y verso 12, han sido unidos a Cristo. Vamos a explicar esos puntos en un momento, pero primero quisiera que me acompañen en una oración. Vamos a orar. Padre y Señor, venimos delante de ti en esta mañana.
Señor, el día que tú has reservado para que tu pueblo te busque, el día que tú has determinado, Señor, que de forma congregacional te alabemos, te adoremos, Señor, con alabanzas, con el estudio de tu palabra, con el servicio los unos a los otros, Señor. Es un día especial, es el día que tú has separado, Señor. Y Padre, queremos rogar, Señor, que seas tú trayendo luz a nuestras vidas por medio de tu palabra, que seas tú trayendo claridad. Ayúdanos a comprender cada vez más tu palabra, cada vez mejor. Doctrinas, Señor, que exaltan a tu Hijo, enseñanzas que nos permiten comprender su majestad, su poder y la paz que podemos disfrutar cuando hemos recibido su perdón, Señor. Padre amado, todo esto lo pedimos confiando en su obra, que es suficiente, plena, completa, perfecta, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, punto 1, yo les decía, aquel que está completo en Cristo ha sido separado del pecado. Vamos a ver eso en un momento, sobre todo en el verso 11, porque el verso 10 vamos a hacer un rápido repaso. El verso 10 le da sentido a los versos que siguen, porque si miras la idea de esta sección es, vosotros estáis completos en Él. Esa es la idea de esta sección, y luego dice que también hemos sido circuncidados y también hemos sido bautizados en Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el argumento que Pablo desarrolla aquí. Lo primero que va a apuntar es que aquellos en Colosas no debían por nada del mundo caer en el ofrecimiento de falsos maestros de que ellos le podían traer algo mayor que Cristo. Pablo dice, ¿qué más que Cristo te pueden dar? Si Él es toda la plenitud de la deidad, ¿no? ¿Qué poder superior podrían ofrecerte? ¿Qué conocimiento más elevado podrían ofrecerte? Ese es el argumento, eso es lo que Pablo quiere que ellos entiendan. Nadie que venga a ofrecerte algo mejor que Cristo es un buen maestro, es un falso maestro. Y Pablo entiende que a veces el engaño es sutil. Por eso lo presentó en el verso 8 como huecas sutilezas. Porque a veces el engaño es muy difícil de distinguir. A veces el engaño es leve, superficial, pero con gran impacto y peligroso, ¿no? Yo a veces pienso en esto como antes habían, ustedes saben, insecticidas, ¿no? Que olían muy feo. Yo recuerdo de chiquito, los insecticidas olían feo. Ahora no huelen feo. Ahora hay unos insecticidas que huelen muy bien, la verdad. Pero huelen muy bien, ¿pero qué son? Son veneno. Matan, ¿no? Y esa es una clara ilustración de la falsa enseñanza. A veces la falsa enseñanza luce bien. A veces la falsa enseñanza parece amable, parece, podríamos decir, agradable a los oídos. Decíamos la semana pasada, nos rasca el oído, ¿no? Nos hace cosquilleo en el oído. Salgo contento, salgo motivado, salgo sintiéndome importante, pero nada de eso tiene un peso eterno, ¿no? La Biblia en realidad nos dice que debemos humillarnos delante de Dios, ¿no? De que nos muestra nuestro poco valor para que confiemos en Dios y descansemos en Él. Entonces, de nuevo, Pablo empieza acá mostrándoles que nadie les engañe. Están completos en Él. Verso 10. Están completos en Cristo. Cristo es un suficiente Salvador. Él tiene todo lo necesario para santificarnos, para justificarnos. No hay que buscar nada más fuera de Él. Nadie que nos ofrezca otro medio o un medio adicional. Y a veces el engaño es sutil porque hablan bien de Cristo. Oh, Cristo es maravilloso. Oh, y Cristo sí, por Él estamos aquí. Tan bueno, tan buen maestro. Pero necesitamos esta revelación particular. Necesitamos esta tradición para poder ser salvos. Necesitamos añadir esto al mensaje de Cristo. Ahí en ese momento ya han contaminado el mensaje. Pablo, aquí en Colosenses, dice, estáis completos en Él.
¿Y por qué Pablo dice en el verso 10 que Él es la cabeza de todo principado? Lo dijimos la semana pasada. Cuando la Biblia habla de principado, habla de seres celestiales. Y rápidamente lo podemos ver en la Biblia. ¿Recuerdas Colosenses 1:16? Una página antes. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hablando de que Cristo creó todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Está haciendo esta comparación entre cosas celestiales y cosas terrenales. Luego hace un énfasis en esto y dice visibles e invisibles, ¿no? Terrenales y celestiales, visibles e invisibles. Y luego nos dice, para describir estas cosas invisibles, estas cosas celestiales, nos hace un detalle y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo esto es una descripción del reino celestial. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque hay otros pasajes y siempre que se usan estas palabras, se usan en el contexto del reino celestial. Por ejemplo, Efesios 1:20. Si lo estás anotando, puedes anotar Efesios 1:20 al 21. Dice, hablando del poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando del reino celestial. En los lugares celestiales, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. De nuevo, esta cita en Efesios no solo nos muestra que cuando Pablo está hablando de tronos y de principados y de potestades, tiene en mente el reino celestial, sino que también nos muestra, en un sentido, que Cristo es suficiente, que no hay nada superior a Él. Pablo dice, todo el reino celestial está debajo de Él. Él está sobre todo. Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo ser celestial. Él lo gobierna. ¿Por qué? Colosenses 1, porque Él los creó. El creador tiene autoridad sobre la creación, tiene potestad, ¿no? Si tú haces un cuadro, los derechos de ese cuadro o esa pintura te pertenecen a ti, si tú lo creaste, ¿no? Si tú escribes un libro, los derechos de ese libro te pertenecen a ti. Tú los puedes vender, tú los puedes mantener, tú los puedes prestar o alquilar, pero tú tienes autoridad sobre esos derechos. Bueno, eso es algo que entendemos. Cristo es el creador de todo lo que existe, por eso Él tiene el derecho sobre todo lo que existe. Por eso le pertenecemos. Pero también Pablo está mostrando aquí que sobre todo ser espiritual, Cristo está por encima. Efesios 6:12 también dice, y este es un texto muy conocido, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿No? ¿Has oído ese texto? ¿Qué quiere decir? Que nuestra guerra no es física. Dice Pablo, haciendo un contraste, dice, si no, entonces si la guerra no es física, ¿qué quiere decir Pablo? Que es una guerra espiritual. Pero mira las palabras que usa. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De nuevo, y cuando pensamos entonces en nuestro pasaje, en Colosenses 2, verso 10, y nos dice que Cristo está sobre todos los principados y potestades, nos dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entendemos lo que Pablo quiere decir, que Cristo está por encima de todo ser espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo necesita explicar esto? ¿Por qué Pablo necesita decirle a los colosenses que Cristo está por encima de todo ser espiritual? Bueno, entendemos un poco. Pablo está corrigiendo las doctrinas de error que estaban circulando en Colosas. Acuérdense que dijimos que habían falsos maestros. Por eso Pablo empieza el verso 8 diciendo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros, de nuevo, hablando acerca de que tenían un conocimiento elevado, pero habían otros diciendo que Cristo era un ser angelical,
que Cristo era un ser angélico, que era un ser celestial, pero que no era Dios, implícitamente. Si Él es un ser angélico, no es Dios. Al mismo tiempo, había también, los comentarios mencionan que había una influencia de culto a los ángeles. Es decir, personas que estaban diciendo, está bien si oras a Cristo, pero también debes orarle a ángeles. También debes suplicar a ángeles, porque necesitas que ángeles intermedien por ti. Necesitas confiar en ángeles para que intermedien por ti delante de Dios. Pablo les dice, no, están completos en Cristo. No puedes o no debes pedir o buscar intermediación de ángeles, porque Cristo está sobre los ángeles. Él no es un ángel, Él está sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3, y Él es nuestro perfecto y suficiente intercesor. No necesitamos otro mediador. Él es el único, de hecho, que puede interceder por nosotros delante del Padre. Él es el único mediador que la Biblia nos ofrece. Entonces, de nuevo, Pablo quiere que los colosenses estén vacunados, en un sentido, contra la idea de que había que hacer adoración a ángeles o que había que buscar intercesión de ángeles. Por eso Él les dice, Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. No importa ángel, arcángel, serafín, querubín, lo que sea, Pablo dice, Cristo está por encima de ellos. Colosenses 1, porque Él los creó, básicamente. Entonces, verso 11, después de Pablo haber dicho eso, dice, en Él también, es decir, en Cristo, no solo que Él es la cabeza y no solo que estás completo, sino que dice que en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Ahora, esto es interesante. Pablo apunta a una práctica que formaba parte del antiguo pacto. Ustedes saben, la circuncisión. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero, ¿por qué razón Pablo trae a escena esto? Lo que entendemos es que la herejía y el error en Colosas era multiforme, era complejo. Habían unos ofreciendo un conocimiento filosófico superior, probablemente entendemos, a los griegos amaban la sabiduría, era una cultura greco-romana con muchas mezclas. Por otro lado, habían personas queriendo ofrecer culto a ángeles y reduciendo a Jesús a un ser angélico. Pablo también ataca eso. Pero no solo eso, sino que luego tienes los judaizantes, que son personas que quieren seguir viviendo bajo normas de la ley y diciendo, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres ser salvo, en este caso, debes circuncidarte. No puedes agradar a Dios si no te has circuncidado. Es lo que ellos estaban intentando promover en Colosas, entre los colosenses. Así que esta era una práctica del antiguo pacto y que algunos imponían como condición para agradar a Dios. Y esto no es extraño, porque recuerda, Pablo está hablándole a los colosenses, valga la redundancia, en Colosas. Esto es cerca de la costa de Asia Menor, unos 100 algo de millas hacia adentro. Pero luego si pensamos en Tito, ahí está Epafras en Colosas. Pero luego si pensamos en Tito, ¿recuerdas de Tito que estudiamos la carta de Pablo a Tito? Tito estaba en Creta. Esto está a unas millas mar adentro, algunas millas mar adentro, es una isla. Creta es una isla. Está de hecho en medio entre Asia Menor y Roma. En medio está Creta. Y cuando Pablo escribe a Tito en Creta, algo lejos de Colosas de hecho, pero le advierte exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que esta falsa enseñanza se había expandido tanto que había llegado hasta Creta. En Tito 1, verso 10, Pablo le dice a Tito, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y dice, principalmente o mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta
lo que no conviene. Entonces, esto es lo que Pablo le dice a Tito en Creta, pero vemos que también era un peligro para Colosas, y por eso lo escribe en la carta a los colosenses. Gente que quería guardar ritos de la ley, diciendo que eran necesarios para agradar a Dios, ¿no? Ellos rechazaban a Cristo, este es el punto. Ellos rechazaban a Cristo y querían seguir viviendo bajo los ritos de la ley. Particularmente, parece ser que era muy popular el tema de la circuncisión. Debes circuncidarte para poder estar bien con Dios. Si no te has circuncidado, no puedes estar bien con Dios. Es imposible que Dios tenga una relación contigo si no has circuncidado. Entonces, de nuevo, este es un rito, es una práctica que tenía un propósito en el Antiguo Testamento. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que te enfoques en esto. El hombre, una y otra vez, vemos a través de la historia, a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia me refiero, a través de la Biblia incluso, que el hombre siempre necesita o desea sentir que él debe hacer algo para ganar su salvación. Siempre, ¿no? Vemos que la pregunta de Nicodemo a Jesús era, bueno, ¿qué debo hacer? Debes nacer de nuevo. ¿Cómo hago eso? ¿No? ¿Cómo lo hago yo? Y Jesús sabía y le dice, no depende de ti, ¿no? Jesús le dio la respuesta que él necesitaba escuchar. Nicodemo necesitaba abandonar toda esperanza de que él ganaba su salvación, de que él hacía algo para ganar su salvación. No, debes suplicar. Debes suplicar a Dios que te salve. Es la única manera. Tú no la ganas. Debes clamar a Dios, ¿no? Y vemos eso a través de la Biblia, ¿no? Las interacciones de Jesús con los fariseos, igual. Ellos creían que ganaban guardando miles, cientos de leyes. Creían que así ganaban el favor de Dios. Jesús destruyó esas ideas, pero vemos aún acá, en Colosas, gente pensando, ¿qué debo hacer para ganar el favor de Dios? Debo circuncidarme, ¿no? Habían falsos maestros diciendo, debes hacer este rito o esta tradición. De nuevo, ¿por qué es esta insistencia del corazón humano, del corazón caído debido al pecado, afectado por el pecado? ¿Por qué esta insistencia en que debo hacer algo? Debo guardar un rito que me salve. Debo guardar una tradición que me salve. Debo hacer algo para sentir que yo he ganado mi salvación. ¿Por qué? Porque lo otro, que es la salvación por gracia, pues nos humilla. Es humillante en un sentido reconocer, yo no puedo agradar a Dios. Soy tan malvado, ¿no? Soy más malvado de lo que entiendo. No puedo agradar a Dios en mis fuerzas. Necesito que mi Señor viva por mí una vida perfecta y luego me la regale. Es mi única esperanza. Eso revela nuestra verdadera condición. La Biblia nos revela nuestra verdadera condición. Hace tiempo vi una entrevista, creo que era en España, donde iban por la calle con una cámara preguntando a la gente, del 1 al 10, ¿qué tan bien usted canta? Y la gente decía, bueno, yo canto un 9.5, por ahí, 9.5, ¿sí? Ok, cántenos algo, ¿no? Y luego los alaridos, ¿no? Ahí, algo difícil de escuchar, ¿no? Iban así, y la gente decía, yo canto un 8, y luego cantaba, no, muy mal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es común que tengamos una percepción distorsionada de nosotros mismos, una percepción demasiado alta de nosotros mismos. Y no solo para el canto, sino principalmente para el pecado, ¿no? Pensamos que no somos tan malos como otra persona. No soy tan malo como el que salió en la televisión, ¿no? No soy tan malo como este hombre de la historia o del periódico. Pero luego vamos a la Biblia y la luz de la Escritura revela la verdad, ¿no? Es que ni siquiera entendía qué tan malo era, ¿no? Qué tan lejos estoy de la santidad
absoluta y perfecta de Dios. Entonces, entender eso, entender cuál es la condición del hombre, está muerto en delitos y pecados, Efesios 1, esa es la descripción, muerte. No hay nada que pueda hacer un muerto por salir del ataúd, no hay nada que pueda hacer por salvarse. Así estamos, sin Cristo. Pero, al mismo tiempo, la Biblia nos da las buenas noticias de que la única esperanza de un muerto espiritual es que el Señor tenga misericordia, que el Señor me alcance y produzca vida en mi corazón. Eso es lo que Pablo está queriendo recordarles aquí. No hay nada que ustedes puedan hacer, no hay ningún rito, ni la circuncisión que necesiten para poder volver a la vida espiritual o para tener vida espiritual. De hecho, Pablo les dice, ustedes ya fueron circuncidados. Y ellos dicen, ¿cuándo? A mí nadie me ha circuncidado, podrían decir ellos. Pero Pablo les dice, ustedes, verso 11, fuisteis circuncidados, no con una circuncisión hecha a mano. Esta es una circuncisión diferente de la que Pablo habla. Dice que es una circuncisión no hecha a mano, es decir, no es física, y que ocurrió cuando se echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y esto Pablo le llama la circuncisión de Cristo. De nuevo, solo como un poquito de trasfondo, rápidamente, pero no es el punto aquí, pero la circuncisión era la señal del pacto abrámico. Se instauró desde Génesis, solo por referencia, Génesis 17:9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, Génesis 17, verso 10, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y serás por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, esta es una instrucción bajo el pacto que hizo Dios con Abraham. Para todo varón, a los 8 días debían circuncidarlo. Esa era como funcionaba la señal del pacto. Y vamos a hablar de eso, pero era una manera de identificarse dentro del pueblo de Dios. Sabemos que hay razones médicas, ahora sabemos que hay razones médicas por las cuales la gente aún hoy se circuncida, y no hay nada de malo en eso, no quiero que me malentiendan. Si un niño lo circuncidan en el hospital, no es ni bueno ni malo, es decir, no tiene ningún efecto sobre su vida espiritual. Hay razones médicas sabias por las cuales hoy en día se circuncidan a los niños. Y en un sentido, Dios en su sabiduría trajo esta norma dentro del pueblo judío para protegerles, para beneficio de ellos, pero principalmente era un propósito mayor. No solo era un tema de salud o no solo era un tema de beneficio, pero tenía una realidad más profunda que comunicaba, ya que este acto simbolizaba que este pueblo de Dios era diferente a las demás naciones. Vemos en Éxodo, no tenemos tiempo para ir por todo esto, pero Éxodo 12 nos habla de que esto iba a ser una forma en que ellos iban a ser diferentes al resto de naciones. Iban a ser diferenciados del resto de naciones. Ustedes no son, y esta es la idea que se comunica, ustedes no son como el resto. Ustedes no viven como el resto, ustedes no funcionan como el resto de las naciones. Este era un compromiso de obedecer a Dios. Como estamos leyendo, era un pacto en Génesis 17. Esto apuntaba a una necesidad de pureza interna en el corazón. Ya vamos a explicarlo, pero quiero ser claro en esto. La circuncisión no daba salvación. La circuncisión no daba ninguna gracia especial, no daba ningún poder espiritual,
simplemente era un símbolo externo de la fe y la obediencia del pueblo. Pablo es muy claro en Romanos 4:11, Pablo dice, y recibió, hablando de Abraham, recibió la circuncisión como señal. Era una señal, no era nada que transformaba, no tenía ninguna implicación en su espiritualidad, era una señal que debían obedecer. Dice, como sello de la justicia de la fe, sigue diciendo Pablo en Romanos 4:11. Entonces, esto era una imagen, era una señal que apuntaba a algo. Bueno, ¿a qué apuntaba? Si es una señal, apunta a algo. Por poner un ejemplo, los sacrificios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, más precisamente, eran también una imagen, eran una señal, apuntaban a algo. Ese ovejita, ese cordero que estaba ahí siendo sacrificado, no tenía ningún poder espiritual. Hebreos, en el Nuevo Testamento, es muy claro. Por ejemplo, Hebreos 4:11 dice que ningún cordero nunca ha quitado ningún pecado, ¿no? Ninguna ovejita nunca quitó ningún pecado. Esto era una señal que apuntaba. ¿A qué apuntaba? A que un día el cordero puro y sin mancha vendría y moriría en nuestro lugar. Y esa sangre y ese sacrificio quita todo pecado. Eso era una imagen. El pueblo, cuando sacrificaba, debía entender, un día vendrá mi Salvador. Debían entenderlo. Un día alguien debe morir por mí. Este inocente muere por el malvado. Ese es el principio del Evangelio, ¿no? De que Cristo tomó la ira de Dios que yo merecía. Entonces, de nuevo, siempre la señal apunta a una realidad. Ahora, si hablamos de la circuncisión, ¿a qué realidad apunta? Bueno, la realidad de que necesitamos ser transformados. Necesitamos que se quite algo de nosotros. Así como en la circuncisión quitaban algo del cuerpo, la realidad es que necesitamos ser circuncidados de nuestro corazón. De nuestro corazón debe ser arrancada la maldad de nuestro corazón. Y aún esto era claro en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. De nuevo, aún en el Antiguo Pacto era evidente de que esta tradición o este mandato no era un fin, apuntaba a una necesidad. Necesitamos que sea arrancada de mí la maldad. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, eso pasa en el Nuevo Pacto, cuando el Señor nos transforma y nos salva y arranca de nosotros y mata nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra condición de pecado y nuestra esclavitud al pecado. Pablo lo dice en Romanos 2:28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Es lo que esperaba Deuteronomio, el escrito de Deuteronomio. Es lo que esperaba, la circuncisión del corazón. Apuntaba a que un día la maldad sea quitada. Pablo dice, la verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y quiero ser claro en esto. Un paréntesis en medio de la circuncisión. Aquí dice, no en letra. Y ya he escuchado muchas veces decir, ya ves, no hay que estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que es en espíritu, no en letra, ¿no? Déjame explicarte un poquito. Cuando dice aquí, Pablo está haciendo un contraste entre los judíos y los gentiles.
Y algunos, como Pablo, podían tener una nacionalidad. Ya ves que Pablo tenía doble nacionalidad. Él era judío y romano. Y incluso cuando a Pablo lo están juzgando, le dicen, hey, ¿cuánto te costó, no? ¿De dónde obtuviste tu nacionalidad? Porque uno podía tener un documento que pruebe que yo tengo una nacionalidad. A eso es lo que está refiriéndose. No en carta, no en carta, no en papel. Es decir, no es judío el que lo es interior, el que es exterior, sino el que lo es en el interior. Y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en un papel que diga yo soy judío o yo soy romano. Esa es la idea aquí. No un documento que diga si yo soy judío o gentil, sino, de nuevo, el punto de Pablo es que debe haber una transformación interna. Y el texto termina diciendo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De nuevo, es decir, a mí no me hace hijo de Dios un papel que alguien me firmó que diga que yo soy hijo de Dios, sino lo que Dios dice en su palabra y me declara hijo suyo. Entonces, finalmente, no quiero extenderme mucho aquí, pero el propósito de la circuncisión era distinguir al pueblo de Dios de los demás pueblos. Apuntaba a la necesidad de remover la naturaleza de pecado en la persona, que eso no lo hacía el antiguo pacto. El antiguo pacto no transformaba, el Espíritu Santo no moraba en el antiguo pacto permanentemente. Por eso ves que David en varios de los salmos dice, Señor, no quites de mí tu espíritu. Tú no escuchas a nadie orando así en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento es superior, según el autor de Hebreos. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Voy a repetir eso. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. El autor de Hebreos, Pablo en los Colosenses, todos concuerdan en que no queremos volver al antiguo pacto. El nuevo pacto tiene un mejor sumo sacerdote, tiene un mejor sacrificio, tiene una promesa más segura, más cierta. De nuevo, no queremos volver a los ritos de la ley, es claro. Así que aquellos que estaban promoviendo la circuncisión como una forma de ganar el favor de Dios, Pablo les recuerda, ustedes ya tienen la verdadera circuncisión. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Pablo dice, desde el principio apuntaba a la circuncisión del corazón y ustedes ya la tienen. Es lo que les dice Pablo en Colosenses. No necesitas guardar esta tradición o este rito pensando que así es la única manera de tener el favor de Dios. Pablo les dice, ustedes ya tienen la circuncisión verdadera, la del corazón, en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que Cristo viene a la vida de una persona, ya su viejo yo ha muerto, ¿verdad? Su vieja naturaleza de pecado ha muerto. Nuestra vieja naturaleza ha sido arrancada. Y usted puede decirme, oiga, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que mi viejo hombre ha muerto cuando vino Cristo? Bueno, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta es la imagen de la circuncisión, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. De nuevo, la crucifixión del viejo hombre indica que la naturaleza pecaminosa perdió su dominio. Ya no somos esclavos del pecado. Usted va a decir, hey, pero todavía lucho con el pecado. Sí, pero no es esclavo del pecado. Pecamos, según Santiago, por nuestra propia concupiscencia. Pero no estamos esclavizados más al pecado si estamos en Cristo. Tenemos poder para vencer el pecado. Ese es el punto. En Cristo tenemos todo lo necesario para vencer el pecado. Es una lucha, sí. Es real, sí. Es diaria, sí. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que aquí tenemos, de nuevo, aunque tenemos la capacidad de pecar debido a este cuerpo físico,
Por eso necesitamos una redención futura. Por eso anhelamos una redención futura. Y en el futuro, el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria. Pero no nos va a dar una nueva naturaleza. Porque ya la tenemos en Cristo. Ya tenemos una nueva vida en Él. Tenemos vida eterna. La vida eterna empieza cuando Cristo vino a tu vida. Ahora lo que necesitas es un nuevo cuerpo que no esté afectado por el pecado. Así que termino esta idea, cierro la idea aquí. Tenemos por un lado la circuncisión de Cristo y la circuncisión de Abraham, en que Pablo está haciendo referencia. Entonces, por un lado, la de Cristo hecha en el corazón, la de Abraham era física, la de Cristo interna, la otra externa. La una es definitiva, la otra es una señal, la una transforma, la otra no transforma. Esto ocurre al momento del nuevo nacimiento. Así que de nuevo, el punto 1, hemos sido separados del pecado. ¿Te acuerdas el punto 1? Dos realidades de los que están completos en Cristo. Hemos sido separados del pecado. Punto 2, hemos sido unidos con Cristo. Verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Pablo no está diciendo que la circuncisión es igual al bautismo o que el bautismo reemplaza la circuncisión. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está apuntando al nuevo nacimiento en Cristo que arrancó la maldad de mi corazón. Y tan ligado a eso, tan cercano a eso, está el bautismo o mi unión con Cristo. Por eso el punto 2 es, hemos sido unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo, de nuevo, ya que hemos explicado lo que es una señal o una imagen, el bautismo apunta. El bautismo no salva, de nuevo. El bautismo no da gracia especial, no me hace más espiritual. Algunas personas tienen esta confusión, dicen, no, es que no estoy bien en mi vida, necesito bautizarme. ¿No? Yo he escuchado eso. Un momento, no, ¿a qué te refieres? Oh, no, es que si me bautizo voy a tener más poder para vencer el pecado. La respuesta es no. El bautismo no añade nada a tu vida. El bautismo es una imagen de algo que ya pasó en tu vida. Si tú dices, yo he sido salvo, yo he nacido de nuevo, el Señor me ha salvado, ¿qué es lo primero que Dios te manda? Bautícese. ¿Por qué? Es un testimonio público de que el Señor ha obrado en tu vida y te estás identificando con Cristo. Dice, hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Eso es lo que simboliza. Ya ves que el bautismo te sumerges en el agua y eso simboliza la sepultura. Desapareces de nuestra vista, ¿no? Te hundes totalmente en el agua. Por eso a veces hay gente que hay que hundirla bien, ¿no? Porque no se deja hundir. Y si queremos comunicar la imagen bien, hay que hundirla bien. He visto algún video por ahí, me han pasado, donde los hunden y en cambio se demoran mucho en sacarlos. Eso es otro tema. Pero de nuevo, cuando la persona se hunde y desaparece de nuestra vista, está simbolizando que hemos sido sepultados con Él. Y luego, rápidamente, lo sacamos del agua. Y eso refleja ahora que hemos resucitado con Él. Entonces, de nuevo, esta es una imagen de una realidad que ya pasó en mi interior. Cuando una persona se bautiza no es porque quiere ser salvo, es porque ya fue salvo. Alguien que no ha sido salvo no puede bautizarse. ¿Por qué? Porque no puede comunicar algo que no ha pasado, ¿no? El que se bautiza es porque dice, el Señor me ha salvado. Yo he muerto con Cristo, con Él estoy crucificado y con su resurrección yo me levanté para vida eterna. Yo confío en esa verdad. Entonces el bautismo de nuevo es un reflejo de una imagen de alguien que murió al pecado, de que alguien que murió bajo la ira de Dios en Cristo y ahora resucitó libre de culpa, justificado, puro y blanco delante de Dios, puro y transparente, sin mancha. Así que Pablo es muy claro en esto.
Ya ves, Pablo nos ha dicho en Romanos 3, la paga del pecado es muerte. Pero Pablo nos dice en Gálatas 2:20, yo ya morí. Sí, la paga del pecado es muerte, pero yo ya morí. Verso 20 de Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dice, cuando Cristo murió, yo morí. Es lo que está diciendo Pablo. La paga del pecado es muerte, yo ya morí en Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De nuevo, para Pablo es muy claro de que el bautismo es una imagen, es un reflejo de la realidad de la salvación. Estoy unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Puedo descansar confiando de que yo también seré levantado, porque el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que me ha salvado. Eso es lo que sigue diciendo el texto. Y quiero rápidamente, tenemos 3 minutos, quiero enfocar algo aquí. Si tienes la Biblia de las Américas o si la revisas luego, el verso 12 dice, habiendo sido sepultados. En contraste, la Reina Valera dice, sepultados. Mientras que la Biblia de las Américas dice, habiendo sido sepultados. ¿Por qué hay esa distinción o esa diferencia en la traducción? Bueno, porque la Biblia de las Américas quiere hacer un esfuerzo más para comunicar el sentido pasivo de este término aquí. ¿A qué me refiero con eso? De que yo no me sepulté, yo he sido sepultado. Yo no me resucité, yo he sido resucitado. Así que aún gramaticalmente podemos defender de que yo no gano mi salvación. Yo necesito que alguien más me sepulte. Y yo necesito que alguien más me resucite. Tiene un sentido pasivo a propósito todos estos verbos en el griego. De que no es algo que yo estoy haciendo, es algo que yo recibo. Yo no puedo sepultarme a mí mismo. Yo no puedo resucitarme a mí mismo. Yo necesito que Dios lo haga por mí en Cristo. Así que, de nuevo, la resurrección es recibida, y si la salvación es un reflejo de esto, entendemos entonces que la salvación debe ser recibida. Es igual, es algo que se recibe. El texto sigue diciendo, ustedes han sido resucitados con Él mediante la fe. Quiere decir que la fe ha sido el instrumento por el cual esta salvación ha obrado. Ahora, un momento. Usted va a decir, ok, entonces la fe es mía. Yo aporto fe. Yo tuve fe un día y entonces por eso soy salvo. Así que no necesito ritos, pero necesito generar mi propia fe. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aún la fe es un regalo de Dios. Efesios 2:8, ustedes lo han oído. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Ahora, cuando Pablo dice, y esto no es de vosotros, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la salvación o a la fe? Bueno, les voy a leer lo que dice un comentario del griego. Dice, cuando Pablo dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, el pronombre esto abarca todo el acto de ser salvos por gracia mediante la fe. Es decir, la salvación completa incluye la fe misma. Es un regalo de Dios. Dios debe regalarme fe. Si yo voy a creer, Dios debe aún regalarme la fe para que yo crea. Este es el punto de Pablo aquí, que no podemos descansar en ritos, ni en mediadores, ni en ángeles, sino en Cristo, que es aquel que ha sido sepultado y que resucitó, y que su poder es evidente. Y Pablo dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tenemos certeza y tenemos descanso, porque en Cristo el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que salva hoy en día. Y eso es impresionante, porque vemos que esta unión con Cristo requiere un poder infinito. Esta unión con Cristo requiere alguien omnipotente, alguien que esté capacitado para levantar de los muertos, alguien que pueda vencer la muerte. ¿Cómo los colosenses podrían pensar que una filosofía, que un acto humano
o que huecas sutilezas podrían generar este tipo de poder. Este es el poder que se necesita para que alguien esté unido a Cristo, es levantar a alguien de los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Esa es la conclusión de Pablo, solo Dios. Y quiero terminar leyendo Romanos 8:38. Con esto termino. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, eso nos incluye a nosotros mismos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre y Señor, gracias, Padre, por la salvación que hay en Cristo, Señor. Es una salvación que aún hoy la ofreces a todo aquel, Señor, que entiende que necesita tu salvación, Señor. A todo aquel que entiende quién es Cristo y su completa salvación y que Él es el único Salvador y el único mediador y el único sustituto, Señor. Padre, aquel que entiende eso solo puede clamar a Él, Padre. Señor, gracias por tu palabra que nos da confianza. Que no dudemos nunca, Señor, del poder de Cristo, de su obra, de su salvación suficiente, de que estamos en Él completos. No necesitamos nada fuera de Él, ninguna enseñanza, ningún rito. Necesitamos simplemente una visión más alta de tu Hijo, Señor. Comprender mejor las profundidades de su hermosura, de su carácter y sus atributos, Señor. Ayúdanos a adorarlo, a observarlo como tú lo has revelado en tu palabra y que podamos vivir nuestras vidas a esa luz, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.